esta mañana el tema es cruzando la mano de la bendición. Cruzando las manos de la bendición. Quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 48. Ya aquí, déjame darte un poquito de resumen de lo que está pasando. Ya Jacob se encontró con José. Ya José, Dios lo levantó, lo restauró como gobernador de Egipto. Uno de los líderes importantes bajo el gobierno de Faraón. Ya él se encontró con sus hermanos y los perdonó. Ya sus hermanos lo reconocieron. Ya fueron a Canaán y trajeron a Benjamín y trajeron a Jacob, como José les instruyó. Y ya pasado el tiempo, ya Dios restaura a José, ya Dios restaura a Jacob, ya Dios restaura a la familia de Jacob y de José y a los hermanos. Y ya Jacob es viejito y está a punto ya de partir con el Señor. ¿Están conmigo? Y vamos a ver lo que pasa. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, toma nota de eso, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Subrayan eso también. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no es así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Dile: gloria a Dios por un hombre que obedece lo que Dios dice y no lo que dice la gente. Su padre no quiso. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Versículo 20. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, que es Jacob. Acuérdate que Dios le cambia el nombre a Jacob de Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Bueno, vamos a entender lo que está pasando aquí antes de entrar a los principios que hay ahí, que son muy poderosos. Número 1, Jacob adoptó a los dos hijos de José, Efraín y Manasés. Esto fue parte de la restauración que Dios hizo con José, porque en la línea de José hubo esclavitud y hubo cárcel. Pero Dios en su misericordia quiere cambiar el destino de la descendencia de José. Quiere liberar su descendencia de esclavitud y quiere liberar su descendencia de preso, de cárcel. Y por eso en su misericordia Dios pone en el corazón de Jacob, su papá, adoptar a los dos hijos de José, en este caso Efraín y Manasés. Efraín y Manasés por adopción son parte de las 12 tribus de Israel. ¿Están conmigo? Esto fue parte de la gracia de Dios. Esto fue parte del favor de Dios y la restauración de Dios con José, que había sufrido tanto en su vida. Entonces aquí vemos que al adoptar, déjame quitar esto de aquí porque si no me puedo matar, que al adoptar él a Efraín y a Manasés, los está bendiciendo como era la costumbre hebrea. Ahora, escuchen bien. En la costumbre hebrea, ¿en qué? En la costumbre hebrea, la bendición del padre venía sobre el primogénito, poniendo la mano derecha sobre su cabeza. En la costumbre hebrea, la bendición le correspondía a Manasés, no a Efraín. Pero José, por eso, siguiendo la costumbre, muchas veces ten cuidado con seguir la costumbre, porque la costumbre puede ir en contra de la voluntad de Dios. José, por seguir la costumbre, coloca a Manasés, el mayor, frente a la mano derecha de Jacob,
y a Efraín, el menor, en la mano izquierda. Pero Jacob, que es un hombre de Dios, que ha aprendido a escuchar y a obedecer la voz de Dios, ¿qué hizo eso? El proceso. Jacob no siempre fue así. Jacob era un hombre mentiroso, engañador, que conseguía todo lo que él quería a su manera. Pero a través del proceso, Dios cambió y formó su corazón. Y ahora vemos a un hombre que ha aprendido a escuchar la voz de Dios y que ha aprendido a obedecer lo que Dios dice por encima de todo. Entonces Jacob dice no. Y cruzó sus manos, poniendo la mano derecha sobre Efraín, el menor. Di conmigo, el menor. Y la izquierda sobre Manasés, el mayor. ¿Por qué lo hizo Jacob? ¿Por qué Jacob cruzó las manos de la bendición? ¿Cuál es el título de esta prédica? Cruzando las manos de la bendición. Número 1, porque es Dios el que trae dirección divina. ¿Quién? Dios. Jacob está siguiendo la dirección divina de Dios. Está siguiendo las instrucciones que Dios le ha dado, aunque vaya en contra de la costumbre de hebrea. Dios es el que escoge a quien él va a usar, a quien va a levantar y no el hombre. Versículo 19. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío. José se creyó que él estaba cometiendo un error. Por eso no podemos ser tan prontos a juzgar las situaciones. Porque muchas veces lo que tú puedes juzgar como un error es la misma dirección de Dios. Entonces le dijo: hijo mío, lo sé. Yo sé, yo no estoy cometiendo un error. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. En otras palabras, Jacob sabía lo que estaba haciendo, no cometió un error. Porque Dios no se limita por la lógica de la gente. Dios no se limita por la cultura ni las tradiciones del ser humano. Dios es soberano, di conmigo soberano. Y Él hace las cosas como Él quiere. Él usa a quien Él quiere y las hace cuando Él quiere. Siempre sin contradecir su palabra. Dios contradice la cultura, pero no su palabra. ¿Están conmigo? Y los líderes, los hombres y mujeres de Dios, seguimos la dirección divina. Seguimos lo que Dios dice. Y no somos movidos por la lógica. No somos movidos por la cultura, por lo que es popular, por lo que opina la gente. No somos movidos por conveniencia tampoco. Nosotros seguimos la dirección de Dios en todo momento, que es revelada por su Espíritu Santo. Muchas veces tenemos que estar abiertos a esto. Muchas veces Dios te puede hablar algo que no hace lógica, que no se entiende con la mente humana. Pero por encima de todo, Dios honra al que le honra. Dios honra al líder que honra lo que él dice. Estamos en tiempos proféticos. Una de las señales que Jesús dijo iba a haber ahora, porque tú y yo somos la generación que nos ha tocado vivir en los tiempos finales. La generación de Pablo, la generación de Jesús, la generación de Pedro, no vivieron lo que tú y yo estamos viviendo. Tú y yo somos la generación que le ha tocado servir al Señor en tiempos finales. Y una de las cosas que Jesús dijo que iba a haber dentro y fuera de la iglesia en tiempos finales era mentira. Era apostasía, doctrina de demonios, falsos profetas. Por eso ahora más que nunca es importante que como cristianos estemos plantados en la palabra de Dios.
estemos plantados en lo que Dios dice. Tenemos que seguir la revelación de Dios, aunque no quepa en nuestra lógica, por encima de las experiencias. Tu experiencia no cambia la palabra de Dios. Tus emociones, lo que tú piensas, lo que tú opinas, no cambia la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna. Él dijo, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces, por encima de todo, tenemos que seguir la dirección de Dios. Manasés quiere decir, apunta, Dios me hizo olvidar. Fue el primer hijo que Dios le da a José con una mujer egipcia. Y Manasés representa el dolor del pasado. ¿Qué representa? El dolor del pasado. Efraín quiere decir, Dios me hizo fructificar. Y Efraín representa la multiplicación, la prosperidad, el fruto que Dios da aún en tierra de aflicción. Voy a desarrollar ese punto en un minuto porque es muy importante. Entonces, ahí vemos un orden. Di conmigo un orden. Dios le da prioridad al fruto sobre al olvido. Dios le da prioridad al fruto sobre el olvido. Génesis 41, versículo 52. Dice que José llamó el nombre del segundo hijo, Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra. ¿En dónde? En la tierra de mi aflicción. Entonces vemos que Dios no espera que tengas condiciones mejores para bendecirte. Dios nos hace echar buenos frutos. Dios nos bendice. Dios nos prospera, aún en medio de circunstancias difíciles y aún en medio de la aflicción. Muchas veces Dios nos hace prosperar y Dios nos llama a echar fruto antes de borrar el dolor. Antes de quitar el problema, antes de hacerte el milagro, antes de sacarte de un lugar malo, hay veces que Dios pone a Efraín sobre Manasés. Dios pone el que tú eches frutos sobre el dolor que puedas estar pasando. Efraín representa expansión, representa crecimiento, representa prosperidad incluso en tiempos difíciles y en lugares de aflicción. Y este es un tema que Dios te revela claramente a través de la vida y de la historia de José. Aún en la traición, Dios lo prosperó. Aún como esclavo en la tierra de Egipto, Dios lo prosperó. Aún en la cárcel, sirviendo a los presos de la cárcel, Dios lo prosperó. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios estaba con José en cada etapa y en cada temporada de su vida. Entonces, lo importante no es las circunstancias que nos rodean. Lo importante no es lo que la gente te hace o no te hace. Lo importante es que Dios esté contigo en cada etapa y en cada temporada de tu vida. Y Dios está contigo cuando tú guardas tu corazón para Él. José guardó su corazón. Y yo traje un sermón hace un par de domingos atrás sobre este tema. José guardó su corazón a través de cada etapa y cada temporada de su vida. Con la traición de sus hermanos, perdonó. Cuando lo venden como esclavo, trabajó con excelencia y con fidelidad donde Dios lo puso. Cuando lo meten en la cárcel injustamente, no guardó rencor, no se quejó, no protestó, no se rebeló. Trabajó con humildad, con fidelidad y con excelencia. Y donde quiera que estaba, la mano de Dios lo prosperaba. La bendición de Dios no es solo un consuelo. Quiero que entendamos esto. La bendición de Dios no solo es un consuelo. La bendición de Dios es la gracia de Dios. ¿Qué cosa? La gracia de Dios, la capacidad que Cristo nos da de avanzar, de crecer
y de prosperar aún en medio de las pruebas. Aún cuando estemos en lugares malos y aún cuando estemos en circunstancias difíciles de la vida. Quiero que recibas este principio en tu corazón, porque demasiado cristiano no entiende esto. Esperan que Dios le traiga circunstancias mejores. Esperan que Dios le dé un trabajo mejor. Esperan que Dios los ponga en un lugar mejor para creer que Dios los bendiga. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña, y lo vemos en la vida de José, que la gracia de Dios está contigo cuando tu corazón está bien delante de Él. Y que la gracia de Dios te da la capacidad de avanzar, de prosperar, de crecer donde quiera que tú estés, en las circunstancias que tú estés y en el lugar que tú estés. Podemos darle la gloria a Dios por eso. Entonces, ¿qué te puedo predicar en esta mañana? Escucha bien. No esperes estar en un lugar mejor. No esperes tener un trabajo mejor. No esperes que las condiciones en la economía se mejoren para abrir tu empresa. No esperes estar en un lugar mejor y tener mejores circunstancias para creerle a Cristo. La gracia de Dios está contigo. La gracia de Dios te fortalece. La gracia de Dios te da una capacidad sobrenatural de que tú prosperes. Así estés en medio de un desierto seco. Éxodo capítulo 1, versículo 7. Vamos allá. Dice que los hijos de Israel fructificaron. ¿Qué cosa? ¿Qué quiere decir eso? Prosperar. La Biblia enseña prosperidad. Ahora, a través de mayordomía. Dios no hace a todo el mundo millonario. Hay algunas personas que en su gracia Dios los llama a tener dinero. Y hay muchas razones por eso. Quizás un día les voy a traer una enseñanza sobre eso. Pero Dios no llama a todo el mundo a ser millonario. Aquí no creemos en la doctrina de la prosperidad. Eso es apostasía. Pero aquí creemos en la doctrina de que Dios prospera la mayordomía. ¿Ven la diferencia? Y Dios prospera. La prosperidad no quiere decir millonario para todo el mundo. La prosperidad encierra muchas cosas. Número 1, paz, unidad en tu familia. La prosperidad es que tú ganas lo suficiente para pagar tus cuentas y te sobran 20 pesos para hacer lo que tú quieres o dárselo a Dios. Eso es la prosperidad. La prosperidad empieza en el alma. Cuando hay sanidad, cuando hay libertad, cuando hay salvación, cuando tú puedes perdonar en todo momento, cuando tú eres libre de envidia, de celo, de orgullo, cuando tú sirves al Señor, eso es prosperidad. Que tú tengas paz, que tú tengas gozo, que tú tengas fe en cualquier circunstancia que tú te encuentres en la vida, eso es prosperidad. Y que Dios te provea no solamente para pagar tus cuentas, sino para que te sobre 10 o 15 pesos. Eso es prosperidad. Entonces, vemos cómo Dios prosperó a su pueblo. Dice, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. ¿Dónde estaban cuando Dios hizo esto? Esto pasó mientras eran esclavos en Egipto. Mientras estaban bajo el poder, el dominio y el abuso de Faraón y de su ejército. Dice la Biblia que en medio de eso, Dios los prosperó. Dios los hizo crecer. Dios los bendijo en el mismo lugar de su opresión. Entonces tu bendición no depende de las circunstancias que te rodean. No depende de lo que la gente te haga o no te haga. Tu bendición depende de que Dios esté contigo. Porque si Dios está contigo, aunque estés en un lugar seco, árido,
aunque tengas un jefe malo, aunque tengas compañeros de trabajo malos, aunque estemos en medio de una economía con problemas, si Dios está con nosotros, Dios nos prospera, nos multiplica y nos levanta. Démosle la gracia al Señor. Todo depende de que Dios esté contigo. Vamos al Salmo 1, versículo 1 al 6. Mira lo que dice este salmo. Esto es bien poderoso. Bienaventurado el varón, ahí también habla de mujer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Subraya eso en la Biblia. Te voy a explicar algo bien importante en el reino de Dios en un momento. Sino que, ¿en qué? En la ley de Jehová está su delicia. En la ley está hablando de la palabra de Dios. Y en su ley, ¿qué hace? Medita de día y de noche. Está hablando aquí de una persona que ama la palabra de Dios, que busca aprenderla, que desea obedecerla, que desea honrarla. Está hablando de una persona de Dios, de ahí, que en vez de estar pensando bobería, en vez de estar pensando en bobería, piensa en la palabra de Dios día y noche. Yo quiero que tú aprendas eso. Esto es un ejercicio espiritual, es una disciplina espiritual que todo cristiano tiene que aprender. Hay veces yo me siento en mi oficina y vienen las boberías. Porque como ser humano, la mente siempre va a estar abierta de bobería. La bobería de tu mente se va a ir el día que tú estés en un cuerpo glorificado. Pero mientras estemos en este cuerpo carnal, tenemos una mente que es débil. Tenemos una mente que está en una naturaleza pecaminosa y tu mente le encanta recibir porquería. Le encanta pensar en lo peor. En lo peor. Le encanta pensar, ay, yo no voy a sanar de esta enfermedad. A mí Dios no me va a sanar. Sanó al de la esquina, pero a mí no. Yo no voy a levantarme. Mi empresa no va a levantar. Mi trabajo no va a mejorar. Mi jefe va a terminar botándome. Me voy a morir de hambre. Mi familia se va a quedar sin techo. Esta es la porquería que piensa la mente. Y entonces los demonios te le dan más. Pero una persona, la cual está hablando aquí el Salmo 1, cuando viene toda esa bobería a ti, tú dices, no, espérate. Reprendo esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo esto. La Biblia dice que Dios me ha llamado a ser cabeza y no cola. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que por la llaga de Jesús yo he sido sanado. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Yo voy a ser sano de esta enfermedad en el nombre de Jesús. Entonces, peleas el negativismo con la palabra de Dios. Eso es lo que está hablando ahí. Esto es continuo, señores. Y dice, será, vamos al verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿cuánto? Dilo conmigo. Todo lo que hace. Ay, pero pastor, usted no sabe el trabajo que yo tengo. Usted no sabe el jefe malo que yo tengo. Usted no sabe lo malo que está la economía en este país, que mi empresa está perdiendo dinero. La Biblia dice que todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque Dios está con esa persona. Entonces, ahí la Biblia nos está diciendo que si permaneces en la palabra, Dios te hace prosperar donde quiera que tú estés. Sin importar el lugar, la temporada, ni la estación. Quiero un principio que vas a ver ahí. En la próxima semana voy a predicar de esto en más detalle. 3 cosas que Dios hace prosperar. Dios hace prosperar su palabra. Dios hace prosperar su palabra.
donde se predica y se enseña la palabra de Dios, Dios trae prosperidad a ese lugar. La persona que ama la palabra de Dios, la persona que busca aprender la palabra de Dios, la persona que honra la palabra de Dios en todo momento, la prosperidad, la bendición de Dios se activa sobre esa persona. No sobre la persona, sino sobre la palabra que la persona está honrando. ¿Están entendiendo esto conmigo? Dios prospera su palabra. Dios prospera su palabra. Donde se honra su palabra, donde se predica su palabra, donde se vive su palabra, donde se busca, donde se teme su palabra por encima de todo, ahí la bendición y la prosperidad de Dios viene. Eso es lo que el Salmo 1 nos está diciendo. Y Dios nos bendice, nos multiplica, porque su plan para ti es que te expandas. Dios te quiere multiplicar, Dios quiere bendecir tu descendencia. Dios quiere expandirte, porque cuando Él te expande, entonces el reino de Dios se expande. Dios bendijo a la familia de Jacob, Dios bendijo a la familia de José, porque Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito a través de la familia de Jacob. Dios nos bendice, Dios nos expande. Dios nos multiplica para que alcancemos a más personas, para que avancemos el reino de Dios y la palabra de Dios en el mundo. La elección de Dios es por gracia y propósito, no por costumbre humana. No por costumbre humana. ¿Quién eligió a Efraín? Dios. José no lo eligió, ni Jacob tampoco. ¿Quién eligió a Efraín? Que era el menor. ¿Quién eligió a Efraín sobre Manasés? Dios. Dios. Porque el plan de Dios no está limitado por el orden natural, ni la lógica humana, ni la tradición, ni la costumbre de las personas. Dios escoge a quien Él quiere en su soberanía. Muchas veces Dios escoge al menor sobre el mayor. Muchas veces Dios escoge a un rechazado sobre uno popular. Y muchas veces Dios escoge a uno pobre sobre uno rico. Vamos allá, 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29. Esto es poderoso, señores. Dice que lo necio del mundo. Qué tremendo está eso, ¿verdad? Lo necio del mundo escogió ¿de quién? Esto va contrario completamente al sistema del mundo y de tu cultura. Hay mucha cultura y hay muchos países. Mire, en Sudamérica, le voy a decir esto con todo respeto, las iglesias están llenas de jerarquías y de clases sociales. Las iglesias en Sudamérica y en Centroamérica están toditas llenas de jerarquía y de clases sociales donde reservan los primeros lugares para los ricos, para los famosos y los importantes. Aquí no, en el nombre de Jesús, porque el reino de Dios no es así. No es así. Dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Qué tremendo está eso. Eso te debe de explotar tu mente, porque eso no es lo que nos han enseñado a nosotros en las escuelas y en las universidades, en nuestra propia familia. Eso no es lo que nos enseñaron, pero ese es el principio que hay en el reino de Dios. Por eso tú y yo tenemos que recibirlo, creerlo y honrarlo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Siempre tenemos que ser humildes. Cuidado con creerte tú que eres algo. Cuidado con creerte tú que lo sabes todo, que lo puedes todo. Cuidado con esa actitud, porque Dios abomina ese corazón.
y trata con nosotros cuando estamos en esa actitud. Tenemos que ser humildes en todo momento. Reconocer que sin Dios somos nada. Y que todos los días tenemos que aprender algo de Dios. Todos los días. Dios escoge lo que parece insignificante y pequeño para mostrarnos que la gloria es de Él y no nuestra. Tú puedes estar último en la fila, que Dios un día, por su gracia, te puede poner primero, pero no busques estar primero. Si te deja último, gracias Señor, gracias por dejarme último. Aquí último te sirvo, aquí último soy fiel, aquí último te adoro y te alabo. No busques nunca ser primero. ¿Quién escoge? Dios. Dios es el que escoge. Porque te voy a decir algo, con el primero también vienen responsabilidades. Con el primero vienen presiones que el último no tiene. Con el primero vienen demandas que el último no tiene. Estar aquí arriba es un privilegio, pero es una alta responsabilidad. Porque de aquí arriba no solamente predicamos con palabras, predicamos con nuestro ejemplo, con nuestro estilo de vida. Eso es una gran responsabilidad. Pero Dios, a lo mejor tú estás de último. A mí me lo hizo. Yo en la iglesia americana donde estaba, yo estaba última y cuando se acababa el servicio salía corriendo. Porque yo me crié toda mi vida en la cultura hispana. Yo no sabía casi inglés cuando yo llegué a esa iglesia. Y de allá de última, un día la pastora me dice, tengo que hablar con usted. Y digo, conmigo. Yo empecé a temblar, yo dije, ¿me va a regañar? Me dice, no, necesito a alguien que enseñe en la escuela dominical de adultos, porque el ministro que tengo, Dios lo está moviendo de ciudad, y Dios me ha puesto en el corazón darle la oportunidad a usted. Yo le dije que no. Porque cuando es Dios, tú no quieres ser primero. Es en su gracia que Dios te pone. Pero tú no lo buscas. Y temblando, yo le dije que no. Yo le dije, yo no sé hablar inglés, mire, yo no. ¿Cuántas excusas yo le di? Y ella me dijo, y le doy gracias a Dios por ponerla en mi vida para formarme. Me dijo, cuando Dios te da una oportunidad de servir y un líder te da esa oportunidad, usted nunca la desprecia. Y aquello me partió el corazón y yo le dije, mire, aunque sea en chino, en japonés, en español, en inglés, lo que sea, la enseño. Y ese fue el principio de mi formación, del proceso que Dios me ha llevado para tenerme aquí hoy. Porque Dios escoge. Dios escoge. Por eso, mira el principio, escribe esto. No podemos despreciar lo pequeño y lo insignificante. No desprecies nunca los pequeños comienzos. No desprecies nada pequeño, no desprecies una iglesia pequeña, porque una iglesia pequeña un día Dios la puede levantar y ser una iglesia enorme. No desprecies lo pequeño, no desprecies lo insignificante. Por eso no rechaces a nadie, no te burles de nadie, no desprecies a nadie por el color de su piel. Aquí no permitimos eso. No lo permitimos, porque eso es en contrario al reino de Dios. Usted no puede expresar a nadie por el color de su piel. Usted no puede despreciar a nadie porque si es hombre o mujer. Reprendo el machismo y reprendo el feminismo en el nombre de Jesús. Usted no puede despreciar a nadie porque si es rico, si es pobre, porque si es lindo, porque si es feo, porque si es gordo, que usted es flaco. Usted sabe que hay iglesias donde desprecian a los gorditos. ¿Sí? Yo tenía un pastor amigo mío y su esposa, ya él fue con el Señor, que él era gordito. Medía 5 pies. Pesaba 300 libras, un taponcito en bañadera. Y usted sabe que él me lo dijo a mí, que hay iglesias donde lo llamaban a predicar porque él era tremendo predicador, tremendo hombre de Dios. Ya fue con el Señor. Su esposa sigue predicando. Con 85 años sigue predicando ella. Marta Tennyson. Y cuando la llaman, porque la llaman de todos los Estados Unidos, a predicar. Y le dice al pastor, mire, tenga una opción B, porque yo tengo 85 años.
Pero el esposo de ella, chiquitito, gordito, de 300 libras. Y lo llamaban a predicar, y cuando él mandaba la foto y veían que era gordito, lo llamaban para atrás. Y le decían, lo sentimos mucho, pero no lo podemos tener en la iglesia predicando. Eso es una abominación delante de Dios. Usted no puede despreciar a nadie. ¿A quién? A nadie. Por el color de su piel, porque si es rico o pobre, porque si es hombre o si es mujer, porque si es cubano. Cuidado con las piñitas. Cuidado con las piñitas. Aquí no tenemos piñitas de colombiano y cubano y dominicano y venezolano. No, señor. En el reino de Dios todos somos uno en Cristo Jesús. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y ser libre de toda esa porquería que la cultura nos ha enseñado que va en contra del reino de Dios. No podemos porque Dios escoge a quien Él quiere. Nunca peleamos por una posición. Nunca tenemos competencia, y mucho menos en la iglesia. Aquí yo no lo permito. Nunca tenemos competencia. Ni estamos envidiando a nadie, ni nos ponemos celosos. Ay, porque la pastora Ana puso a Grisi a cantar y a mí no. Porque la pastora Ana puso a Grisi a predicar y a mí no. Ese espíritu fuera de aquí en el nombre de Jesús. No competimos. No buscamos posición. Simplemente servimos. Porque tú y yo somos siervos y siervas de Dios. Usted no es nadie. Me deja la porquería esa. Que si profeta tal, que si apóstol tal, que si no. En el reino de Dios no existe eso. Usted es un siervo de Dios. Y nosotras somos siervas de Dios. Que servimos con amor, con humildad, con fidelidad. Porque si Dios te quiere en un lugar, Dios te pone. Dios escoge a quien Él quiere usar. Y lo que Dios tiene para ti, fuera de ti, nadie te lo quita. Apunta esa frase, porque esa es la versión de Ana López. En todos los lugares te dicen, lo que Dios tiene para ti, nadie te lo quita. No, yo no lo digo así. Lo que Dios tiene para ti, fuera de ti, nadie te lo quita. Si tu corazón está bien con Dios, si tú permaneces humilde y obediente y lo sirves con amor y fidelidad donde te puso, Dios te abre la puerta y te trae la promoción. Pero si te llenas de orgullo, si te llenas de rebelión y desobediencia y te crees que eres más famoso que la Coca-Cola, Dios nos humilla. Entonces lo que Dios tiene para ti, fuera de ti, nadie te lo quita. Entonces asegurémonos de honrar a Cristo, de estar obediente, de estar en su voluntad. Efraín estaba en la izquierda, ¿sí o no? Efraín estaba en la izquierda. Estaba en la izquierda de Jacob, que no era el lugar de la bendición. Muchas veces Dios te pone en la izquierda por un tiempo. Muchas veces Dios nos pone en la izquierda por un tiempo. ¿Quién puso en la izquierda a Efraín? Dios. Lo puso en la izquierda por un tiempo. Lo enseñó a servir, lo enseñó a amar, lo enseñó a ser fiel, lo enseñó a someterse a los procesos de Dios. Lo tuvo en la izquierda por un tiempo. Pero un día llegó donde lo cruzó. Gloria a Dios, me encanta esa. Lo cruzó porque Dios te cruza. Tú sirves a un Dios que te cruza con alguien y te cruza de la izquierda y te pone para la derecha para bendecirte, para usarte y para levantarte en el nombre de Jesús. Dios cruza lo que el hombre dispone. Dámele la gloria a Dios. Dios cruza lo que el hombre dispone. Guarda tu corazón. Mira, si hay algo que quiero que aprendas de la vida de José, es eso. Guarda tu corazón. Donde quiera que estés, obedece a Dios. Dios te va a cruzar con alguien un día. Dios te va a dar favor. Dios te va a dar gracia. Dios va a abrir una oportunidad. Dios va a abrir una puerta bien ancha para ti un día. Efraín, Dios lo cruzó.
Estaba en la izquierda, no le tocaba la bendición. Pero Dios dijo, me lo cruza. Crúzamelo con Manasés. Crúzame Efraín con Manasés. Esto es lo que hace Dios. Esto es lo que hace la gracia de nuestro Señor. Quizás estaba en la izquierda por un tiempo, pero viene un día, yo declaro esa palabra sobre ustedes. Viene un día donde Dios te va a cruzar para la derecha y te va a bendecir y te va a levantar y te va a prosperar en el nombre de Jesús.